Transportar casi 6 millones de pasajeros a diario es necesario asegurar el funcionamiento al 100% de los trenes del metro. Vamos con la primera entrega de Eric Pinto sobre el mantenimiento que diariamente recibe este sistema de transporte. Adelante. Esto que usted ve en su pantalla es el trabajo que diariamente 190 personas realizan en los talleres del metro en la Ciudad de México. Es el área de mantenimiento menor del taller más antiguo del sistema de transporte colectivo, ubicado en la avenida Zaragoza, en donde se corrigen fallas en ventanas, puertas, asientos y hasta llantas. Aquí nuestro trabajo es mantenimiento preventivo y correctivo, que son dos grandes mundos. El primero es conservar el parque vehicular. Lo segundo es, cuando llegan a fallar los trenes, tenemos que atenderlos de manera rápida y bien. Las fallas más constantes son en las puertas de los vagones, el pilotaje automático y el sistema de tracción en el frenado. Sin embargo, las averías en las puertas son las de mayor trascendencia porque estas ocasionan comúnmente el retraso de los trenes en las 12 líneas de la red de transporte. Aquí traigo en las manos un objeto, aparentemente es pequeño. Ayer nos causó problemas, no dejó cerrar una puerta. Y vean el tamaño que es un botón de estos de cierre. Y este se llega a incrustar de tal manera que evita que las puertas se cierren. Para evitar que esto siga sucediendo, en los talleres de mantenimiento menor se hizo reingeniería en manos de expertos mexicanos. Vimos la necesidad de modificar el diseño original. Y aquí tenemos una canaleta ya modificada, donde esta canaleta tiene aperturas más amplias y donde caen en un sistema que va a drenar automáticamente mientras circula el tren con la misma vibración del tren. Al caer en esta rampa, toda la basura se va drenando y evita que se quede aquí. Pero no solamente la basura ocasiona daños al sistema de puertas, también afecta a las escobillas, parte importante de los trenes que se encarga de llevar energía eléctrica a los motores. Es grave el daño que ocasiona, sí, porque al tener un desperfecto el patín puede provocar un cortocircuito mayor. De ahí la importancia de que los cerca de 6 millones de personas que a diario utilizan el sistema de transporte colectivo metro hagan conciencia sobre la necesidad de evitar tirar basura que termine por afectar la operatividad de esta indispensable red de transporte. Mañana, en una segunda entrega, demostraremos los trabajos de mantenimiento mayor que reciben los trenes del metro de la Ciudad de México. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.